Durante una fiesta, un joven llamado Cole busca a Duckett, su hermano menor, quien está encerrado dentro de un cuarto, con heridas en su cuerpo y visiblemente desorientado. Pudiera estar bajo el influjo de algunas sustancias. Reconoce a Cole, pero balbucea que no es el verdadero. Mientras salen, todos lo apuntan con su celular. Es un espectáculo que creen necesitar grabar. Pero Duckett, en un descuido, ataca a Cole con un cuchillo para momentos después repetir la acción consigo mismo. Así empieza Talk to Me, una película que no solo es de horror juvenil, sino un retrato cruel de cómo el duelo y la depresión pueden convertirse en adicción, que nos lleva a conocer gente falsa. Porque hay cosas que invitas a tu vida una sola vez y ya no vuelven a irse. En este video conoceremos la historia de Mia, una joven que lucha con una depresión por la pérdida de su madre, que la lleva a experimentar sensaciones que la ponen en riesgo. ¿Pero qué tiene que ver esta trama de terror con el catfish y con las adicciones? ¿Cómo la película nos explica cómo se siente la protagonista por medio de colores y sonidos? Como películas de este género, es común que los personajes tomen pésimas decisiones que los llevan a un fatídico final. Y aquí no es la excepción. Pero la diferencia es que nos explican qué motiva a la protagonista a actuar como lo hace. Por cierto, quédate hasta el final de este video, porque aunque ya hayas visto la película, hay una discusión que aún sigue viva sobre el final de la historia, y me encantaría saber tu opinión. Conocemos a Mia en el segundo aniversario luctuoso de su madre, quien libraba una batalla interna que la llevó a dejar este plano por cuenta propia. La vemos alejada, sin ganas de interactuar con alguien, incluso se aleja de quienes se interesan realmente en ella, como con su padre, quien aparece solo como una mancha difusa, mostrándonos que Mia y él no tienen ninguna conexión, casi dándonos a entender que son dos desconocidos. Mia recibe una llamada donde alguien le pide ir a recogerlo. Ese alguien es Riley, el hermano de su mejor amiga, Jade, a quien se le olvidó pasar por él. En esta escena conocemos un poco de Riley, pues no es alguien que se deja llevar por la presión social, incluso de su amigo, quien lo invita a fumar, sabiendo que causa daño y que él no lo hace. Ya de camino a la casa de Riley se encuentran con un canguro agonizando en medio de la carretera. Deciden ayudarlo y terminar con su sufrimiento, pero Mia no puede hacerlo y simplemente se alejan esperando que alguien más haga el trabajo. Riley le dice que no pueden dejarlo así. Y no es que Mia no quisiera ayudarlo, pero cargar con eso en la conciencia es algo que ella no está dispuesta a hacer. Al llegar a la casa, se dan cuenta de por qué Jade no había ido por su hermano. Perdió la noción del tiempo por estar en el celular. Incluso, estando frente a Mia, quien habla con ella, su atención está en la pantalla. Este elemento nos pone en una situación real, pues, como vimos en la escena inicial, y vamos a ver durante toda la película, el uso del celular nos deshumaniza, pone una barrera con el mundo real, nos aleja del sufrimiento ajeno a cambio de satisfacción personal, de likes y de una interacción falsa. Hablando de interacciones y likes, es momento de que hablemos tú y yo de manera rápida y concisa para seguir con esta narración y análisis. Si te gusta este tipo de contenido, es momento de suscribirte, pues cada semana hay un análisis sobre películas, donde trato de desglosar completamente cómo el cine trata de darnos un mensaje más profundo de la historia que nos cuentan a simple vista. Por cierto, los creadores de esta película acaban de sacar Bring Her Back, así que es el momento de decidir si quieres ver un análisis de esa película que de verdad tiene escenas bastante dolorosas. Déjamelo saber con tu like y si tienes alguna película que te gustaría que analizara, ponla en los comentarios. Mia quiere hablar con su amiga sobre el canguro y cómo se siente respecto al aniversario luctuoso de su madre. Le suplica que le ponga atención, pero Jade le pide 5 minutos para poder hablar con Daniel, su novio, a cambio de acompañarla a una fiesta donde al parecer hay invocaciones y posesiones de seres del más allá. Vemos que Mia se siente más cercana a la familia de Jade que incluso a su propio padre. Obviamente, esto nos lo dicen por medio de diálogos, pero también por medio de imágenes. La casa de Jade tiene colores cálidos, incluso llegan a combinar con los colores que usa Mia, mostrándonos que ahí encaja a la perfección. Ahí, ella se siente parte de algo, mientras los colores de su casa son fríos, como el azul. Jade, Mia y Riley
se van a la reunión donde se van a invocar los espíritus. Al llegar los reciben de mala gana, tanto al hermano por ser menor, como a Mia porque saben que no está bien emocionalmente. Y por más que Mia busca conectar, es rechazada. Quizás no por quién es, sino porque están ocupados en... ¿adivinen qué? Sí, en el celular. Aquí también vemos cómo nos muestran ese aislamiento que siente Mia. Los colores que predominan en la casa son azules y rosas, tanto en el ambiente como en la ropa de los invitados, siendo ella la única con un color muy diferente, el amarillo. Así, inconscientemente, entendemos que ella no pertenece ahí. Ojo que el color con el que se identifica Mia es el amarillo, comúnmente asociado a la locura, inocencia y obsesión, rasgos que podremos identificar en ella durante toda la película. Así es como el amarillo es un color predominante en ella, excepto en 3 escenas. La primera es en el aniversario luctuoso. Ella viste de negro, donde más que pertenecer, es forzada a hacerlo. El ritual comienza mientras discuten quién sería el primero, por lo que Mia decide intentarlo. Aquí se nos explican varias cosas. Primero, 90 segundos es el tiempo máximo que puede durar la posesión, pues después de eso los espíritus querrán quedarse. Segundo, si el dueño del cuerpo físico muere mientras esté en posesión, ellos se quedarán con su alma para siempre. Tercero, se necesita una vela que se prende para abrir el portal y se apaga para cerrarlo. Cuarto, una mano embalsamada que se toma y se dice, habla conmigo, para que el ente aparezca y después te dejo entrar, para que éste posea el cuerpo. Aquí hay algo muy importante que quiero decir. Llevamos cerca de 20 minutos de película y ya el director nos contó en qué tipo de universo se desarrolla, cuáles son las reglas y la importancia de cada elemento, tanto en colores, sonido y algo que quizás no te hayas dado cuenta hasta que se hizo presente: las manos. Mia toma la mano y dice las palabras con cierto dejo de escepticismo que cambia a pánico por lo que ve. Pero Jade no le cree. Así Mia decide demostrarlo y lo vuelve a hacer. Solo que esta vez el espíritu es una mujer que al parecer perdió la vida ahogada. Esto nos lo dejan ver por medio de cómo luce el ente, pero sobre todo con el sonido. ¿Lo reconoces? Ahora viene la prueba. Dejar que el ente entre al cuerpo. Mientras Mia está en trance, podemos darnos cuenta que el sonido cambia un poco, como si estuviera sumergida en el agua. El sonido ambiente desaparece y las voces son opacas, además de cierto sonido de burbujeo. Este sonido seco y apagado volverá cada vez que ella se encuentra en un estado inestable o bajo la necesidad de contactar con un espíritu. Lo paranormal empieza a suceder a la vista de todos, mientras Jade está sorprendida. Los demás lo disfrutan mientras graban, y el espíritu le avisa a Riley que vendrán por él, pero nadie se lo toma en serio, excepto él. Solo que el ritual sale mal. Al quererle quitar la mano de conexión, no pueden, pasándose de los 90 segundos. Mia regresa en sí, al parecer sin ninguna secuela peligrosa. Ya en casa, Riley, con miedo, va al cuarto de su hermana para dormir con ella, pero Jade no lo quiere en su cuarto. Incluso no deja que se explique, porque sí, está en lo que parece una plática importante en su celular. Riley termina acompañando a Mia, y en su plática podemos enterarnos que su mamá decidió decir adiós a este plano tomando accidentalmente muchas pastillas para dormir, y que al momento de encontrar el cuerpo había arañazos y madera debajo de las uñas. Esto hace que Mia piense que su madre no se autodesvivió, sino que alguien más la atacó. Recordemos que parte del duelo es la negación a los hechos, y ella no ha superado esa etapa. Esto llevó a que Mia sufriera de una depresión severa por sentirse sola, pues perdió una de las conexiones más importantes que ha tenido. Un sentimiento que perdura, aunque tenga compañía como la de Jade, Riley y su mamá. Riley se queda dormida. Mia le quita los audífonos y el celular, pero aparece la mano pútrida de un ente acariciándolo. ¿Qué nos dice esto? Que a partir de aquí, la narrativa de Mia no es muy confiable, pues al parecer el ente no abandonó su cuerpo o su mente. Es un nuevo día en la vida de las personas y Jade se acerca a Hailey para saber si Daniel puede hacer el ritual. La cita será en la casa de Jade. Oye,
¿Pero qué no dijiste que el color de Mia era el amarillo? ¿Sí? ¿Acaso no te fijaste? Como ya lo dije, hay 3 escenas donde Mia es forzada en encajar, aunque sea por etiqueta de vestimenta, pero aún así vemos que no encaja del todo. Esta ocasión lleva un accesorio amarillo en su muñeca. Hasta aquí vamos a dejarlo de las teorías de colores, pues ya está entendido que los colores nos hablan de cómo se siente Mia. Si el color predominante es azul, es un lugar depresivo donde ella no encaja, no tiene una conexión, mientras que en los colores cálidos muestran que existe una conexión entre los personajes, como se verá más adelante. Así que de aquí en adelante, tus ojos deberán reconocer esos patrones. Daniel toca la puerta de la casa de Jade y la mamá abre. Sospecha que habrá una fiesta, pero todos lo niegan, porque fiesta no va a ser. De eso están muy seguros. La desconfianza de la madre hace que le advierta a Mia que, por favor, no vuelva a usar drogas. Mia se sorprende, pues era un secreto entre Jade y ella, a lo que Mia expresa que fue solo una vez y solo probó el brócoli mágico. Ya en la reunión, Daniel está preparado para probar el ser poseído. Sigue el ritual y podemos ver que el espíritu le habla a Jade, diciéndole cosas personales de Daniel. Entendemos aquí que cuando el ente posee al cuerpo, puede saber lo que ese cuerpo piensa y recuerda. El encuentro no sale tan mal. Al parecer, solo hace quedar en ridículo a Daniel tras unos besos apasionados con el perro de la familia. Pero la noche es joven y Mia quiere volver a intentarlo. Todos están de acuerdo y lo que parecería solo una reunión para que Daniel probara la mano se convierte en una fiesta de posesiones. Aquí volvemos a tener esos sonidos sordos, como si tuvieras agua en los oídos. Incluso la canción que acompaña el montaje suena seca, sin vida. ¿Recuerdas que dije que uno de los trasfondos de esta película eran las adicciones? Bueno, en esta escena se nos muestra un poco sobre eso. Hablar sobre adicciones no solo es sobre cosas ilegales ni legales, sino a la adicción a la sensación que causan. Sí, se podría entender fácilmente que la mano mágica es una droga, pues al decir «te dejo entrar», las pupilas se dilatan y la misma Mia dice que se sentía bien. Podía sentirlo todo mucho mejor, pero que ella estaba como copiloto en su propia vida. Además de que la manera en que muchos llegan a ella es por medio de la presión social, o por querer pertenecer a un grupo, como le sucede a Mia, o simplemente para saber qué se siente, como con Daniel. Solo que en este análisis nos enfocaremos a la sensación de conexión que crea en Mia, al vivir una vida llena de depresión y sin conexión. El sentimiento de riesgo que la aventura le provoca le da cierto placer al que se engancha. Después de lo que parecieran varias rondas de posesiones donde los jóvenes se divierten, Riley y su amigo quieren intentarlo, pero Jade se los impide, recordándoles que son unos simples niños. Discuten y ella se retira de la habitación. Riley aprovecha esto para pedir el consentimiento de Mia, quien se estaba poniendo a su favor. Terminan cediendo, pero la posesión solo será por 50 segundos para no ponerlo en riesgo. Riley toma su lugar y dice las palabras: «Habla conmigo». Su cara no es de miedo, su cara es de preocupación. Algo no está bien para él, pero Mia lo motiva a continuar y él dice: «Te dejo entrar». El ente lo posee y habla a través de él, pidiendo disculpas, diciendo que no era la intención dañar a alguien, hasta que dice: «Te extraño tanto, Mi». Ahí Mia se da cuenta que el ente es el fantasma de su madre. Los 50 segundos se cumplen, pero Mia no quiere que cierren la conexión. Riley guarda silencio y las cosas solo empeoran, pues empieza a violentarse él mismo de manera tan cruel que casi destruye su cara. Tratan de quitarle la mano, pero se complica mientras que Mia está en shock por lo que acaba de suceder con su madre. Logran separar la mano de Riley y llamar a una ambulancia. Mia deambula por la casa, fuera de sí. La policía llega e interroga a todos. Riley es llevado al hospital. Mia llega a su casa acompañada de su padre, a quien ahora podemos ver más claramente, siendo esta la primera vez que vemos su cara. Y hay una razón, y es porque él busca crear una conexión con su hija después de lo que pasó esa noche. Pero aún así, sigue habiendo una separación entre ellos, física y emocionalmente, pues Mia le reclama que hay algo que no le ha dicho sobre su mamá.
Estas mentiras refuerzan el pensamiento de que su madre no terminó con su propia existencia, sino que hubo algo más. Ya en su cuarto, nos muestran que Mia se quedó con la mano. Ella decide ir al hospital para saber cómo está Riley, pero Jade no la quiere ver, mucho menos la madre. Le exigen que se vaya. Solo que mientras está en el hospital escucha que le hablan, y al ver un vidrio, en él se refleja el fantasma de su madre, quien desaparece por un pasillo que lleva a los baños. Dentro de estos, en una puerta de excusado se escucha que la arañan, y la voz de su madre pide ayuda. Al igual que su padre aquel trágico día, Mia no puede abrir la puerta tan fácilmente, y cuando lo logra, no hay nadie ahí. Daniel la lleva a su casa y como él no puede regresar a la de él, pues mintió para poder ir a la reunión, se queda con ella. Mia le explica que su mamá fue quien poseyó a Riley, al menos al principio, pues ¿cómo los espíritus sabrían qué le decían mí? Daniel opina según lo que vivió, que saben sus vidas, pues se meten en ellos, pero Mia quiere creer que su madre quiso acercarse a ella. Ellos fueron novios por un corto tiempo. Incluso Mia le dice que cuando se tomaban de las manos, ella podía sentir cómo el corazón de Daniel latía a través de las puntas de sus dedos. Jade busca a su mamá, quien está en el carro fumándose un cigarro. Al entrar, ella busca tomar la mano de su madre, pero ella la aleja con un poco de desprecio, pues tiene coraje de lo que le pasó a su hijo y obviamente culpa también a Jade por no cuidarlo. Bueno, como lo dije, las manos aquí son muy importantes, no solo porque el tótem que usan es una mano, sino que durante la película nos muestran las relaciones que existen gracias a esto, empezando por la autocompasión que siente Mia sobre ella misma, pues siempre está acariciándose las manos en busca de confort. Una reacción muy humana cuando estamos incómodos es acariciarnos a nosotros mismos para reducir ese estrés. La relación entre Riley y su amigo, una relación donde el amigo se siente mayor y trata de presionar a Riley para que cometa errores que ni él se atreve. Una relación tóxica como el cigarrillo que le extiende. La unión que existe entre Daniel, Jade y Mia. Cuando se abrazan, vemos cómo las manos se entrelazan entre ellos. Hay una conexión fuerte. También una seña muy obvia es la que motiva a Mia a ser poseída, pues ve cómo Daniel y Jade se toman de las manos, teniendo una conexión que ella no tiene con nadie, por lo que al proponerse como primer tributo, busca encontrar una conexión con el grupo. Y en una sociedad que está desconectada emocional y físicamente por culpa de los celulares, el toque de una mano significa muchísimo, tanto que cuando ese toque es rechazado, se siente bastante. Por eso la escena de Jay y su madre en el carro nos pesa, porque durante la mitad de la película hemos visto todas esas referencias e inconscientemente las hemos relacionado con la necesidad de conexión humana. Continuamos en el cuarto de Mia. Daniel está dormido y ella está viendo un video donde observamos que la relación con su madre era muy buena. Eran amigas. Al verlo, Mia extraña esa conexión, por lo que busca contacto con Daniel y aún estando en posiciones inversas, ella acerca su pie a la mano de Daniel mientras su cuerpo se inclina para que ella pueda tocar la pierna de él, sin ningún afán de algo más. Solo tener ese contacto humano que le haga sentir que hay alguien ahí junto con ella en los momentos más difíciles. Cae dormida, pero el sueño no es nada placentero. Recuerda el día donde su madre perdió la vida. Al despertar exaltada, siente que algo no anda bien y podemos ver que un ente hace acto de aparición. Este se acerca rápidamente a los pies de Daniel y se los mete a la boca, mientras Mia le grita que despierte. Cuando Daniel despierta, se da cuenta de que quien le está chupando las patas es Mia, pero por sus ojos podemos ver que está posesa. Daniel se va asustado por lo que acaba de pasar, mientras Mia le suplica que no la deje. El estar sola hace que tome el tótem y suplique porque su madre sea quien le hable. Si tomamos la sensación de conexión del tótem como una adicción debido a lo que explicamos, no está muy alejado a los adictos que recaen debido al sentimiento de decepción de ellos hacia otros. Mia dice las palabras: "Madre, habla conmigo". El ente de su madre aparece y le confirma que lo que pasó no fue a propósito, dándole la razón a la creencia de Mia de que su madre no se autoacabó. Le avisa que Riley necesita ayuda y ambas terminan acostadas. Pero, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando? Te dejo otra pista.
Ahora pasamos a ver las consecuencias de lo que pasó a Riley. Su cara está tan destrozada que no puedo ni mostrarla en el video. Mientras lo están aseando, este entra en un estado donde otra vez empieza a hacer daño. El grupo de jóvenes se reúne. Mia pregunta que cómo sigue Riley, a lo que Jade le responde que cada vez que vuelve en sí, trata de acabar consigo mismo. A lo que Joss explica que quien se la dio dijo que si mueres mientras estás poseído, ellos se quedan con tu alma por siempre. Mia pregunta si ellos no han visto o sentido algo extraño esos días. Esto preocupa a Joss y a Heidi, pues hablan de Dockett, el joven que vimos dañado al principio de la película. Él fue quien le dio la mano, pues le dijo que podía verlo sin ella, pero también comentó que los entes podían imitar a otras personas. El grupo busca respuestas, y quien se las puede dar es el hermano de Dockett. Sí, ese que fue atacado también al principio de la película. Él les dice que esa cosa hizo que creyeran que tenía amigos, pero solo lo utilizaron para su propia diversión, pues de haber sido sus amigos, se habrían dado cuenta de que lo estaban destruyendo. Un momento, ¿estamos hablando de la mano o de adicciones? Bueno, Cole se sube al camión y Mia, junto con sus compañeros, le siguen. En el camino Mia empatiza con él, pues ambos han perdido a alguien importante. Les dice que le den tiempo a la situación, que los espíritus se empiezan a debilitar. Pero Jade dice que los espíritus están matando a su hermano. Al no encontrar una respuesta favorable, Jade se baja molesta con Mia, quien la sigue. Pero Jade le reclama por dejar que Riley lo hiciera. Mia le responde que entre todos lo decidieron, pero el grupo dice que ellos no tuvieron nada que ver. A Mia se le ocurre la idea de que quizás no cerraron la puerta del otro mundo con Riley, pues nadie sopló la vela, por lo que podría arreglarse haciendo otra vez el ritual. Sin otra opción viable, Jade decide arriesgarse y se dirigen al hospital. Hacen que Riley tome la mano, pero él no puede pronunciar las palabras, por lo que no funciona. A lo que Mia se propone como intermediario, para poder hablar con él si es que está en el limbo. Jade no está muy convencida porque quizás quien se aparezca solo imite a su hermano. Mia decide hacerlo aún sin el consentimiento de Jade, pero quien le habla no es Riley, sino una niña que le muestra dónde está su espíritu. Lo que ve no es nada agradable, pues Riley está siendo devorado por los entes. Mia llega a su casa donde su padre la está esperando listo para confesarle algo. Su padre le dice que no ha sido honesto con ella. Le explica que antes de morir, su madre les dejó una nota final, donde se despide de ellos y le pide perdón por lo que hizo. Solo que Mia no le cree, pues asegura que su madre le dijo que ella no lo hizo. Su padre está arrepentido de ocultárselo por todo ese tiempo, ya que no quería que fuera a sentirse culpable por las decisiones de su madre. Ella aparece en un reflejo para decirle que no es cierto, que le están mintiendo. Al ir a su cuarto, Mia habla con el fantasma de su madre y le dice que ella no escribió la carta. Incluso le advierte que esa persona no es su papá. Le dice que Riley necesita morir para que sea libre. Mia necesita sacarlo de su sufrimiento. Todo esto mientras su padre golpea la puerta para poder entrar. Pero cuando lo logra, vemos que no es su padre, sino alguien que tomó su lugar. Este ente se abalanza sobre Mia para atacarla. El verdadero padre escucha el escándalo en la sala y sube para ver qué está pasando. La puerta sigue cerrada. El ente está ahorcando a Mia, quien busca cómo defenderse y trata de alcanzar unas tijeras. El padre logra entrar y al ver a su hija en el suelo busca ayudarla. Pero dentro de la cabeza de Mia, su padre sigue siendo el ente y termina hiriéndolo con esas tijeras. Bueno, aquí es el momento de revelar que la madre de Mia como ente nunca existió, sino que la mujer ahogada que la poseyó nunca se fue. Ella tomó la identidad de su madre para manipularla. Así es, esta película también nos habla de Catfish, por eso también que nos mostraban mucho la interacción con los teléfonos celulares. El Catfish se da mucho en conexiones por internet, donde personas toman la identidad de otra para obtener cosas, desde dinero hasta imágenes para chantajear o para placer propio. Quienes hacen esto tienen por objetivo personas vulnerables, adolescentes que no tienen malicia o que sufren de rechazo social, adultos que buscan compañía. Cualquier debilidad es buena para que esas personas actúen e influyan sobre otros. Sí, la mano también representa las falsas conexiones emocionales que nos pueden llevar a destruirnos y destruir a nuestros seres queridos. Pero, ¿cómo sabemos que la mamá no es la mamá? Pues ya nos dijeron que los entes pueden pretender ser otras personas. Incluso, Dockett se lo dice a su hermano.
Dockett terminó perdiendo la noción de la realidad, así como Mia con su padre. Además, ¿recuerdas que te hablé del sonido? Recordemos cuando la mujer ahogada apareció y el sonido que la acompañó. Sí, es el sonido de agua, un sonido que acompaña a Mia y a nosotros durante toda la película. Cuando la mano acaricia a Rayleigh, está lloviendo, escuchamos el sonido del agua. Cuando Mia busca hablar con su madre, e incluso cuando Rayleigh se vuelve a maltratar, escuchamos el sonido del agua. La madre nunca se hizo presente. Solo fue el espíritu que la poseyó, sacando ventaja de su debilidad para manipularla. Así que después de que este ente le dijo que Rayleigh tenía que morir, sabemos que el joven está en peligro, pues Mia está completamente perdida. Mia le habla a Jade para que vaya a su casa, para mostrarle cómo rescatar a su hermano. Jade va, pero Mia está en el hospital, esperando a que dejaran solo a Rayleigh para terminar con su sufrimiento. Solo que mientras está observándolo, la madre entra. Ya no molesta. Le pide una disculpa a Mia, pues al pensar que le había dado alguna sustancia la acusó, pero después de los exámenes no había ningún rastro de droga en su cuerpo. Ella le achaca el suceso a una crisis nerviosa. Le recuerda que aunque no de sangre, ellos son familia y la aman. Mia le pide unos momentos a solas con Rayleigh, a lo que la madre no ve nada malo. Mientras está sola, puede ver al ente que tomó el cuerpo de Rayleigh, pero no puede matarlo. No se atreve, recordándonos al canguro a quien no pudo terminar con su sufrimiento. Pero ese mismo canguro le da una idea. Jade llega a la casa de Mia y obviamente no le contesta. Al entrar se encuentra con el padre muy mal herido. Inmediatamente le habla a la madre y le avisa que Mia es peligrosa, que no la deje acercarse a Rayleigh. Obviamente, la advertencia llega tarde. Descubre que ni Mia ni su hijo están en el cuarto. Mia lo lleva en silla de ruedas hacia la carretera para empujarlo y que un carro haga el trabajo, justo como dejó que alguien más terminara con el canguro. Jade la ve y los persigue. Al llegar a la orilla de la carretera, el ente motiva a Mia a seguir, diciéndole que lo tendrán para siempre. Ahora vamos dentro de una camioneta y algo impacta en ella. Es Mia, a quien vemos levantarse muy herida, pero pronto sabemos que el accidente acabó con ella. Se encuentra en el limbo, viendo cómo Rayleigh se recupera y su padre se va del hospital. Queda en completa oscuridad, hasta que encuentra la luz de la vela. Ahora ella está del otro lado de la mano. Alguien está buscando el contacto con los espíritus y ella es quien responde al llamado de «habla conmigo». Así termina esta película, que no solo nos habló de fantasmas, sino de los peligros de las adicciones, de la falta de conexión física y emocional en un mundo totalmente digitalizado, de la presión social y del catfish. Sí, Danny y Michael Philippou nos dieron una gran crítica social disfrazada de película de terror, y como ya lo dije, acaban de sacar Bring Her Back, que se enfila a ser la película de terror del 2025, pero que tiene mucha competencia por ese puesto. Recuerda que si quieres que analice esa película tal y como lo hice con esta, no olvides dejar tu like y tu comentario. Como te comenté al principio de este video, hay una discusión que aún sigue viva y las respuestas siguen siendo ambiguas. En el momento del accidente donde Mia pierde la vida, damos por hecho que ella recapacita de no dañar a Rayleigh, quizás por las palabras finales del ente. Lo tendremos para siempre, dándose cuenta que esa no es la solución, y para acabar con su sufrimiento, ella salta en el camino. Pero hay quienes dicen que Mia no saltó por voluntad propia, sino que fue Jade quien, para salvar a su hermano, empujó a Mia. Mia había entendido que el ente no era su madre por las palabras que le dijo, y porque vemos que en ese momento la madre ya lucía más como la mujer ahogada. Quizás entendió que fue manipulada y decidió no hacerle daño a Rayleigh. Solo que Jade no se quiso arriesgar, pues desde la toma de la camioneta vemos que ella llega justo en el momento, pero no vemos si Mia salta o es empujada. ¿Tú qué crees? ¿Mia decidió saltar para acabar con su sufrimiento o Jade la empujó sin saber que ya había entendido que fue manipulada? Déjame tu respuesta en los comentarios. Por mi parte, es todo. Agradezco enormemente que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó este análisis, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Recuerda dejar tu like para enterarme si quieres ver un análisis de Bring Her Back.
No olvides compartir este video con tus amigos y conocidos que les guste el cine de terror. No me queda más que desearte un gran día y como siempre, nos vemos hasta la próxima.